Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en el cine y audiovisuales. Mi nombre es Marta Lozano Molano y hoy les acompañaré en este webinar que se enmarca en el proyecto de WazoCoop titulado CulturCoop para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Este webinar está cofinanciado por la Junta de Extremadura y la Asociación de Industrias Creativas y Culturales de Extremadura. La UNESCO subraya que el gran desafío de las industrias creativas y culturales a nivel mundial en la actualidad radica en fortalecer las capacidades locales. Esto implica no solo potenciar el talento y la creatividad autóctonos, sino también fomentar la infraestructura y las políticas que permitan a las comunidades desarrollar y sostener sus propias industrias creativas y culturales. Al hacerlo, se busca promover una mayor diversidad cultural y generar oportunidades económicas sostenibles que reflejen y preserven las identidades locales. Este enfoque es fundamental para asegurar que las industrias creativas y culturales contribuyan al desarrollo inclusivo y equitativo, respetando y celebrando la riqueza del patrimonio cultural en todo el mundo. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Nuria Díaz Velarde, responsable del proyecto Adiccine. Bienvenida, Nuria. Hola, buenos días. Nos Muchas encanta que nos gracias. acompañes. Bueno, gracias a ti por acompañarnos y por contarnos tantas cosas interesantes que, bueno, nuestra audiencia no lo sabe todavía, pero yo que sí lo sé que nos va a contar cosas muy interesantes relacionadas con el cine y audiovisuales. Y te hago la primera pregunta porque queremos conocer mejor a tu organización. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia la misión y la visión de vuestra organización? Sí, mira, yo estoy en representación de Adicine, que es la Asociación Nacional de Distribuidores Independientes Cinematográficos de España. Es una organización que se creó hace como 25 años y ha estado durante todo este tiempo defendiendo la diversidad cultural del cine en España. Para ponerlo con términos más sencillos, los distribuidores de cine son las personas que viajan por el resto del mundo detectando cuáles son las grandes obras de cine, las películas que, que siempre son premiadas en los festivales, que destacan también por su valor no solamente cinematográfico, sino también cultural. Y ellos son los que compran los derechos de esas películas y gracias a que ellos hacen esta adquisición pueden ser vistas en muchos sitios de España. Ujú. Entonces, con este proyecto Adiccine, lo que pretendíamos era dar un salto y tomar el pulso de la responsabilidad cultural también, no solamente en este trabajo un poco de incidencia también política, ¿no? Y de garantizar los derechos de traer este cine a las salas, sino también Ujú. de generar un proyecto más proactivo que nos permita entender que tenemos que impulsar este cine independiente, que es el cine de la diversidad en la vida de las personas, ¿no? Porque es un cine que con un altísimo potencial de transformación, es un cine que nos Ujú. ayuda a entender la vida de otros individuos, las historias de otros lugares, ¿no? Y pensamos que el cine que al final que genera pensamiento y crea identidad es importante que llegue a todos los rincones, ¿no? Este proyecto que hemos generado y que ahora te compartiremos es un proyecto que nace de esta premisa, ¿no? De entender que el cine ha desaparecido en gran parte de la vida de los ciudadanos, ¿no? Las salas de cine dejaron de estar en los pueblos, en las ciudades y necesitábamos, ¿no? Activar este proyecto para conectarnos con estos públicos a los que de alguna manera hemos abandonado. Pues bueno, tirando de tus palabras, te pregunto, ¿qué proyectos como Adiccine y otros muchos que desarrolláis estáis desarrollando? Cuéntanos un poquito más, porfa. Nosotros hace un par de años decidimos generar un proyecto nacional orientado a la generación de un circuito cultural para el cine independiente que no existe per se. Es decir, nuestro cine va a las ventanas distintas, a las salas de cine generalmente comerciales, luego hay otros espacios, ¿no? Que son más informales, que son cineclubs, que existen en casas de cultura o en las propias Ujú. salas de cine a veces, en algunas salas municipales. También están las filmotecas, ¿no? Que son instituciones Mm. generalmente públicas que también hacen un trabajo de pedagogía y de difusión del cine muy importante, pero todo estaba muy deslavazado en el territorio, ¿no? Mm. Necesitábamos como generar un proyecto que nos permitiera crear, por un lado,
un circuito estable para nuestro cine, donde además aglutinar a toda esta red de agentes cómplices que nos ayuden a impulsar el cine en la vida de las personas, ¿no? Entendiendo que como todo estaba desmembrado, necesitábamos como hacer como una detección, ¿no? Un análisis, un mapeo de quiénes son todos estos cómplices para este proyecto y que todos formen parte de una red, que será la primera red Adicine de agentes, que impulsen el circuito estable en todo el territorio. Ah, qué Sí. interesante. Hemos hecho en este último año un programa previo experimental que nos ha posibilitado ponernos en relación ya con una serie de agentes de los 4 territorios que hemos detectado que eran los más vulnerables en el sentido de que eran lugares a los que nuestro cine no estaba consiguiendo llegar y conectar con los públicos. Y emprendimos un viaje, ¿no? Que siempre digo que empezó como una especie de viaje de investigación y ha terminado siendo un proceso de escucha apasionante y de relación, de generación de muchos vínculos con todas estas personas, ¿no? Que hacen un trabajo ímprobo en la sombra y con los que hemos realizado una serie de dinámicas y de talleres participativos, ¿no? Para poner en común el proyecto que teníamos en Adicine y testar si ese proyecto realmente era valioso Ujú. por un lado, para fortalecer las iniciativas que ya existían y por otro lado, para propiciar la generación de otras iniciativas de exhibición que pudieran formar parte de esta red y de este circuito. Y hemos estado durante un año en Extremadura, en Ujú. Castilla-La Mancha, en Toledo en concreto, en Aragón, en Huesca y en Teruel, y en una comarca rural de la Sierra de Madrid, porque a veces uno piensa que por estar a 40 kilómetros de la gran ciudad donde todo ocurre, Mm, no tenemos ninguna barrera, pero cuando uno baja al terreno y te das cuenta de que esas barreras están en todas partes, ¿no? Pues se desmontan estos mitos de, no, si estás a 40 kilómetros de Madrid. Bueno, 40 kilómetros de Madrid mm, para mucha gente es todo un periplo, ¿no? Que imposibilita que tengan acceso a una programación cultural de calidad, ¿no? claro. Qué interesante, sobre todo porque los territorios seleccionados, ¿no? Tienen una serie de circunstancias, una de ellas principal, en el caso de Madrid, salvando las distancias, que es más un desequilibrio donde se ubica la población, de despoblación, ¿no? Claro, esa ausencia o esa ubicación distribuida de la población, ¿no? Que no está tan junta en grandes núcleos, ¿no? Hace Ujú, que en lugares como este la cooperación sea fundamental, ¿no? O sea que ahí la unión hace la fuerza porque si no, de otra manera sería imposible tener cosas. Y es que con este proyecto CulturCoop lo que buscamos es la cooperación en las industrias creativas y culturales, principalmente en Extremadura, pero es una cuestión de mentalidad un poco, ¿no? De ujú, cómo podemos cooperar. Para las personas que nos estén escuchando, que quizá desconocen un poco la diferencia entre cooperación y colaboración, que muchas veces se utiliza de manera indistinta, pero bueno, tiene pequeños matices, como que la colaboración se centra más en el proceso y no tanto en el resultado, mientras que la cooperación no solo es importante el proceso, sino que busca un resultado, porque se trabaja conjuntamente para un fin común. Y nos parece ujú. fundamental porque en territorios, en este caso, si nos centramos más en Extremadura, donde tenemos baja densidad de población, hay una serie de retos relacionados con la ruralidad, etcétera, pues es que necesitamos resultados. No solo vale el hacer, que está bien el hacer, pero hay que conseguir transformar en tener resultados, que es lo que nos van a permitir además que los profesionales, las personas profesionales de las industrias creativas y culturales, en este caso cine y audiovisuales, pues puedan dedicarse para lo que han estudiado, lo que más les gusta y lo que quieren hacer. En tu opinión, además siendo bueno, representante de una organización que en sí misma ya representa la cooperación y la unión. ¿Qué retos crees que tiene la cooperación en el sector audiovisual? Y también oportunidades, pero empiezo preguntándote por los retos. Yo creo que los retos se van trazando también a medida que uno hace un diagnóstico de cuáles son las barreras a las que nos enfrentamos, los obstáculos a los Ujú. que nos enfrentamos para desarrollar nuestra actividad, ¿no? Cuando te comentaba que este viaje de investigación por los territorios había sido un proceso de escucha muy valioso, era porque uno termina aterrizando, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que tenemos en común, ¿no? Sí. Con unos objetivos en común que tienen que ver también con, como tú bien dices, con la transformación, ¿no? Si uno tiene en el horizonte que,
que hay un objetivo también de equilibrio, ¿no? De oportunidades de acceso, no solamente de acceso, sino de producción cultural, ¿no? Mm, Que tiene que ver también con la despoblación. Al final, todo lo que imposibilita que te desarrolles tu vida en un lugar te expulsa de ese lugar, ¿no? Pero también a menudo uno tiene que ser artífice de la construcción de esa propia realidad. Y yo creo que la cooperación también, en este sentido, que en el proyecto en concreto que nosotros estamos liderando, lo que pretende es generar una cooperación para buscar estos resultados concretos, ¿no? Y medibles, que también eso es mm, importante, ¿no? Que sí, hemos perdido de vista que es importante medir y tener una teoría de cambio, ¿no? Y saber cuáles son los objetivos de esa transformación y esos retos. Entonces, en el audiovisual, sin duda, hay primero un reto de alianza real que a veces nos cuesta, ¿no? Somos cooperativos, pero a la vez también somos muy individualistas, ¿no? Y a veces estamos ujú, pensando, como es un sector que vive en una precariedad latente, a mm, veces, ¿no? Eso imposibilita tener unas miras muy elevadas, ¿no? De pensar que uno tiene que sobrevivir y que como tengo que sobrevivir, no pienso que si coopero de verdad enfocada a esos resultados, todos vamos a vivir mejor, ¿no? mm, En este proyecto, por ejemplo, en lo que es el sector en general, yo he detectado en los últimos años, que también he sido responsable de una Field Commission, que se ha pivotado mucho con el tema de la promoción de los territorios para los rodajes, ¿no? Que es una cosa muy necesaria y sí, muy interesante porque genera sobre todo también un impacto turístico más que evidente y demostrado, pero y también posibilita que mucha gente que está en el entorno más periférico, ¿no? Más descentralizado, sí, tenga posibilidades de acceso de participar en producciones sin moverse de su lugar, ¿no? Y eso va generando un tejido. Y eso es claro, interesante, pero claro, si eso no viene de la mano de una visión muy global, es decir, si tú solamente potencias que alguien de fuera venga a rodar, generalmente los puestos de trabajo que se generan son puestos de trabajo de auxiliares, ya, son una cosa muy desestacionalizada, ocurre hoy pero no vuelve a ocurrir en años. Si eso no viene acompañado de una política de fomento clara de producción cultural, y de exhibición y programación y mm, distribución claro, cultural, pues eso hace aguas, ¿no? Entonces, para mí el reto de la cooperación más importante está en entender que todos formamos parte de una cadena de valor y que es tan importante promover el rodaje y la producción como la distribución y la exhibición, ¿no? En este caso, pero también en la parte que siempre olvidamos de la pedagogía, ¿no? Eh, Eso se quita de la ecuación, pero sin esa pata no hay posibilidad de generar un sentimiento de pertenencia cultural y de mm, apreciación cultural. Si tú no naces, ¿no? Todos los planes de fomento de la lectura que han sido tan beneficiosos, si eso no lo aplicamos a otros ámbitos artístico-culturales, nos vamos a encontrar con que todo lo que producimos cae en saco roto porque el público no está claro. receptivo para ir a disfrutarlo, ¿no? Entonces, para mí la cooperación es eso, entender que esto es un proceso en el que intervenimos todos, que la cadena es muy larga y que todos tenemos que estar coordinados para que haya un equilibrio entre todas esas partes y que la pedagogía y la mediación cultural tiene que ser algo transversal a todo el proceso Ujú, para que se genere ese vínculo real con la cultura y que los habitantes, no ya los ciudadanos, por incluir aquí a los habitantes del rural, que los sí. habitantes, ¿no? Que las personas eh, s- nos sintamos parte de la cultura, participando, opinando, ¿no? Y ahí entra toda la cuestión de los derechos culturales que tenemos que integrar casi en nuestro ADN, ¿no? Cultural. O sea, los promotores culturales tenemos que tener claro que tenemos que velar por los derechos culturales. Entiendo por tus palabras que de ahí en esos retos que planteas también hay un margen para esa oportunidad, ¿no? Precisamente ese unir fuerzas para hacer cosas, conseguir hacer cosas más arraigadas al territorio, ¿no? Que no sea solo buscar fuera, que está bien, que hay que abrir la puerta para que vengan otras personas, sino también apoyar esas recursos humanos y empresariales locales. ¿Cómo ven las oportunidades en cuanto a la cooperación? Pues yo creo que estamos en un escenario clarísimo de oportunidad histórico,
También porque a raíz de lo que había ocurrido con la pandemia, ¿no? Creo que el planeta necesitaba esta agitación, ¿no? Para entender que teníamos que volver a reequilibrarlo todo y que ya sea porque están llegando unos lotes de fondos muy interesantes y una conciencia internacional, por lo menos europea, de la necesidad de devolver, ¿no? De que los territorios vuelvan a tener todas sus oportunidades, ¿no? Y todo su potencial de desarrollo. Ahí hay un escenario de oportunidad económica, política, ¿no? Y también una oportunidad social en la medida en la que mucha gente que había emigrado, ¿no? Con este sueño dorado, como cuando nos vendían el dorado de América, ¿no? Que la gente emigraba pensando que iba a encontrar allí el sueño de su vida, el sueño Sí, americano, pues esto un poco igual, ¿no? A veces pensamos que emigrar a una gran ciudad va a posibilitar una vida mejor, de oportunidades, y sin embargo, ¿no? Creo que en los últimos años lo que nos ha devuelto es eh, que más bien es lo contrario, ¿no? Que en el entorno más pequeño hay un escenario más, primero más humano, sin duda. ujú, Las relaciones humanas son sí, son fundamentales diferentes. para cualquier vida y eso en la ciudad, obviamente hay una despersonalización y una falta de tribu y de red muy importante y que además cuando las relaciones humanas y los vínculos afectivos están sanos, ¿no? Porque tienes esta red de apoyo, también el desarrollo profesional también tiene otro lugar donde germinar. Entonces, creo que ha habido mucha gente que ha vuelto a los pueblos y a las ciudades pequeñas. Creo que esa gente que ha salido fuera trae una mirada y que hay que intentar, lo que sí que hay que intentar es hacer esta simbiosis entre la sabiduría de quienes están en un lugar y los que llegan de otro. Sí, Ese es un reto también importante, aparte de una sí, oportunidad para entre todos construir, ¿no? O sea, es como sí. una necesidad de que la construcción sea colectiva, ¿no? Hay un reto colectivo y una oportunidad colectiva que hay que coger. Entonces, eso, ahí hay que aprovechar los fondos, hay que aprovechar que hay fondos también para formación, para emprendimiento, para, para equilibrio territorial y, bueno, tener una mirada muy amplia de cómo se pueden vertebrar y de cómo está conectada, ¿no? En nuestro caso, la cultura con todo lo demás, ¿no? Que el papel transversal de la cultura está en un momento óptimo yo creo que de reconocimiento para entender que eso fomenta la creatividad, fomenta también el Sí. emprendimiento, ¿no? Allí donde hay creatividad e ingenio hay más posibilidades de generar Es iniciativas fundamental, empresariales es exitosas. fundamental. A la vista está, ahí estáis Sí, vosotros como referentes y creo gracias, que tenemos mucho que aprender de gente como vosotros que estáis ahí muchas gracias. demostrando que se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer con una profesionalidad intachable, ¿no? Bueno, me pongo colorada. Muchas gracias por tus amables palabras. Mira, como reflexión con tus palabras, que además no podría estar más de acuerdo, siempre comentamos, ¿no? En Guazocop que las cosas se pueden hacer también en los territorios rurales, simplemente no se puede hacer exactamente igual que en un sitio donde hay muchísima población, porque el modelo va a ser otro, porque ese modelo está hecho y es exitoso en ese contexto, pero tú en tu contexto podrás aplicar cosas pero aplicadas. O sea, tienes que pasar el filtro por el sitio en el que tú estás y tendrás que tener quizá otras habilidades y otros apoyos un poquito diferentes de los que se tiene a lo mejor, que, bueno, muchas veces el mainstream, ¿no? Que es lo que está como en las grandes ciudades, que dominan la comunicación y el ideario colectivo. Y es que precisamente la UNESCO dice que los retos que nos enfrentamos como colectivo en general, ¿no? Como industrias Ujú. creativas y culturales a nivel mundial es el refuerzo de las capacidades locales, o sea, más de la persona que está trabajando, de la persona profesional. En tu opinión, ¿qué recursos o apoyos consideras que son fundamentales precisamente para ese fortalecimiento de las capacidades locales? Un poco en cuanto al contexto, no tanto a la persona. Yo creo que siguiendo con la tónica de la cooperación, ¿no? Creo Ujú. que el modelo pasa primero por una sensibilidad, ¿no? Del contexto institucional que entienda que tiene que haber esta cooperación público-privada, ¿no? Que no hay que no estoy fomentando ni incitando el proteccionismo en absoluto. Creo que las industrias culturales tienen que
que generan valor y que es indudable que generan valor, tienen que ser conscientes de ese valor que generan y generar modelos, ¿no? Que sean sostenibles en el tiempo y que no hagan depender de lo público su sostenibilidad, ¿no? Mm, Eh, pero sí que creo que hay una parte como primera, ¿no? De sensibilización, de empoderar a esa población, ¿no? Para que sean capaces de sí. desarrollar todo su potencial y que hay que hacer programas de, sobre todo, fíjate, yo en los talleres que hemos hecho hemos notado que hay mucho talento, mucho conocimiento y lo que faltan son capacidades empresariales, ¿no? Y hablo Mm, empresariales en un término así genérico. Al final, son iniciativas muchas veces que nacen del voluntarismo, de la pasión, ¿no? De medida del conocimiento, del querer compartir ese conocimiento, ¿no? Y el descubrimiento de la cultura y de lo que significa la cultura, pero luego faltan todas estas herramientas que posibilitan bajar a tierra los proyectos, pensar cuál es la propuesta de valor que le das a la población, ¿no? Cómo podemos trabajar para que la población sea consciente de ese valor, ¿no? Y pueda aportar también valor, porque luego está también el tema siempre delicado de la gratuidad, ¿no? Que hemos malentendido mm, la sí. gratuidad de la cultura. La cultura no es gratis, la cultura Mm. siempre viene financiada. Cuando tú no pagas algo es porque alguien lo ha pagado por ti. Siempre paga alguien, sí. Entonces, Claro. hay que desterrar este término, ¿no? Y además yo creo que hay que fomentar que igual que en todas partes, ya sea un pueblo, hombre, hay gente que vive bueno, ahí en los márgenes de la pobreza y no pueden permitirse pagar ni pagar una caña ni pagar un espectáculo. Pero en términos normales, igual que la gente sale a tomarse algo y paga por un zumo, por una consumición, 3 euros, podría perfectamente pagar por la cultura 3 euros como aportación, siempre que haya otra parte, pues que siempre esté pues cofinanciada, Sí, respaldada si hay algún, ¿no? Pero creo que eso, que por un lado hay que fomentar mucho programas, además diseñados ad hoc, porque luego los programas formativos que a veces hay en los territorios no se ajustan a los proyectos, mm, ¿no? O sea, a mí me, sí, me interesan mucho los programas de mentorización porque están orientados al proyecto que hay que desarrollar y a los objetivos de ese sí. proyecto. Porque si es un programa genérico empresarial, está bien, pero luego aterrizar eso es más farragoso. Entonces yo creo Mm, que una que los recursos que hay que generar en el entorno tienen que ver con hacer esta detección de quiénes están en el territorio que pueden generar ese valor, iniciativas que ya están, que necesitan un sí, impulso, que necesitan esta capa, ¿no? Esta capa de, de herramientas, ¿no? Más empresariales que les permitan eh, buscar financiación, sí, financiarse, ¿no? Tener un plan financiero, un cash flow, un plan de marketing, bueno, sí. todo lo que ya sabemos que hay que hacer, que parece baladí, pero que es lo que hace que luego los proyectos sigan con Sí, el sí, tiempo. eso Porque es. si no, si todos dependemos de las subvenciones públicas que están bien para arrancar, lo que ocurre es que cuando ese apoyo, que a veces es intermitente e incierto, no está, Sí, los proyectos se vienen abajo. Con lo sí, cual, el impacto de la cultura no puede desplegarse si no hay un largo recorrido, ¿no? sí, Si tú solamente haces una proyección de cine en un lugar una vez al año, ahí es imposible desarrollar un apego con el cine independiente, en este caso, que además necesita, ¿no? También de un acompañamiento y de un entendimiento, porque no es sí. solo entretenimiento, ¿no? Y ese yo creo que es el reto, para mí fundamental, porque lo demás viene después. Si tú haces que las iniciativas estén armadas para sacar su propuesta de valor, defenderla y vender, vamos a hablar de vender, que nos da apuro utilizarlo en el mundo cultural, pero es que hay que vender, igual que vendes una Hay que ser Coca-Cola, sostenible económicamente. Es que claro, si no, no claro. podemos hacer el Si trabajo. no cobramos, si no Claro. cobramos, no comemos y entonces pues los proyectos se vienen abajo. Para Sí. mí, son los recursos más importantes. Que haya programas de este tipo de mentorización bien enfocados, con una detección previa del talento que hay en el entorno y acompañar a esos proyectos para que se lancen y tengan un horizonte en el futuro. Y con esa visión y esa, digamos, esa propuesta, ¿no? Sólida, ¿no? Se ve que tienes una idea clara de cómo son las cosas y cómo también te gustaría que fueran, ¿no? ¿Qué consejos les darías a personas profesionales de las industrias creativas y culturales en general y del cine y el sector audiovisual en particular que desean cooperar?
¿Te refieres a los que están en el entorno más periférico o en general? A quien tú quieras dedicarle tus consejos. Yo creo que a lo largo de los años, hace poco me decía un mentor, ¿no? Uno de los grandes fallos de las industrias creativas es a veces esta figura del todologismo, ¿no? Esto de que también está ligado con la precariedad y que es verdad que lo hacemos porque es así, ¿no? Pero esto entronca con todo lo que venimos hablando, que es el concepto de la cooperación y de las alianzas en todos los ámbitos y en todas las capas. Si tú quieres emprender en las industrias creativas, yo creo que lo más importante es rodéate de 3 o 4 figuras que sean complementarias a tu talento, porque el mismo talento multiplicado por 3 no es igual de útil que 3 talentos diferentes unidos. Sí. ¿No? Entonces, para mí eso importante. Si tienes una idea, si quieres emprender, búscate siempre, ¿no? Siempre uno conoce al que es hábil con los negocios, al que es, ¿no? Sí, Al que es hábil contando, ¿no? Y contando y transmitiendo las cosas, igual que uno sí, es muy imaginativo y es muy talentoso creando propuestas de valor, ¿no? Pues esa combinación de personas, sí. para mí ese es el primer consejo. Si no te rodeas de esos perfiles, un proyecto cultural está abocado al No sabe. fracaso. Sí, Ese para mí es y intentar, ¿no? Que salir de ese todologismo precisamente para que los proyectos puedan despegar y puedan mantenerse. Lo demás, yo creo que tiene que ver con la escucha, ¿no? Del propio contexto en el que estás, saber, ¿no? Interpretar qué están viviendo las personas que viven en tu entorno alrededor y cuáles son, ¿no? Estas necesidades que vas observando, pues igual que cuando estás en un pueblo, ¿no? Como yo ahora que estoy en la Sierra de Madrid, veo a los jóvenes, ¿no? Que no tienen ninguna propuesta cultural de ocio interesante y los veo bebiendo alrededor de una plaza con los móviles, ¿no? mm, Pienso, claro, tenemos que observar, ¿no? No podemos trabajar desde las atalayas, porque las atalayas son peligrosas, porque no nos permiten conectarnos con las claro, necesidades reales de la gente y porque luego hay gente que tiene mucho que enseñarte, que ese es otro consejo. Pensamos, porque nos dedicamos a las industrias culturales y creativas de forma como más oficial, ¿no? Que nosotros tenemos las claves de las cosas, pero cuando escuchas a la gente que lleva haciendo cultura, ¿no? De verdad en los territorios, te das sí. cuenta que tienes mucho que aprender. Entonces, escuchar y aliarse, las dos cosas para mí. Pues tomamos nota, me encantan los consejos que nos has dado y ya te digo, tomamos nota, tenemos un librito prácticamente de todos los consejos que nos vais dando en las conversaciones, que nos encantan los consejos porque son todos muy útiles, son todos realmente que se nota de la experiencia. Así que te agradecemos muchísimo, Nuria, que hayas compartido pues tu visión, tu experiencia, tus opiniones con nuestra audiencia. Muchas gracias. No, el agradecimiento es mío. Yo solo espero volver a contaros muy pronto cuáles son los siguientes pasos de este proyecto, Mm, porque tenemos novedades que contaremos muy pronto. El 29 de noviembre lanzaremos este proyecto en el ámbito nacional y va a haber una fase muy cerca de vosotros, así que en breve mm. podremos compartirlo, sobre todo con la perspectiva de buscar estas alianzas en ese territorio también. Así que muchas gracias. Pues bueno, se nos ponen los dientes largos, nos ponemos golosos y golosas por saber qué cosas tenéis y qué cosas van a estar, sobre todo más cerquita en Extremadura. Y muchísimas gracias, Nuria Díaz Velarde, responsable del proyecto Adiccine. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Y así llegamos al final de este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en cine y audiovisuales, que se enmarca dentro del proyecto de WazoCop titulado CulturCop para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Les recuerdo que toda la información, todas estas conversaciones tan interesantes que tenemos con profesionales de las industrias creativas y culturales pueden encontrarse en la web del proyecto culturcop.org. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.